En esta presentación vamos a hablar del uso educativo de los blogs. Para ello, hemos tomado como base una presentación realizada por Tiscar Lara. Tiscar es actualmente la vicedecana de Cultura Digital de la Escuela de Organización Industrial, en Madrid. También es la directora de comunicación de esta misma institución. Allí, ella impulsa proyectos de aprendizaje móvil e intenta implementar las nuevas tecnologías, en la educación. Pensamos que por ello es una persona de referencia en el ámbito de las TICs aplicadas a la educación y es por ello que hemos seleccionado su presentación. En esta primera diapositiva nos encontramos con una definición de edublogs. Para la autora de esta presentación, los edublogs o blogs educativos son aquellos blogs que persiguen apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro, siempre y cuando, de un contexto educativo. Si conseguimos aunar la educación y los blogs, lo que vamos a conseguir es activar procesos de conocimiento dialógico, es decir, aquellos procesos basados en la teoría de Freire. Esta teoría entiende la educación como una construcción a partir de la comunicación, siempre y cuando esta comunicación esté basada en un diálogo. Como iremos viendo a medida que avanza la presentación, este diálogo dentro de los blogs se va a producir de diferentes maneras. Antes de continuar, sin embargo, es necesario hacer una breve mención a los orígenes de estos blogs educativos. Según la autora, estos blogs nacen de una forma natural y espontánea, tal y como nacieron en su momento otros blogs destinados a un tema en concreto, como son por ejemplo los Wordblogs, o aquellos blogs destinados a la cobertura de noticias de eventos relacionados con una guerra concreta. También cabría destacar algunos hitos en cuanto a la visibilidad de los blogs educativos. El primero de ello sería el surgimiento de servidores especializados como schoolblogs.com o edublogs.org, que es un servicio de blogs destinado a la educación. También es de importante mención los apoyos institucionales que han recibido los blogs educativos, como la plataforma de blogs de Harvard creada en el año 2003, y también concursos y encuentros que han ido promoviendo el uso de los blogs en el ámbito de la educación. Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué estos blogs educativos son tan atractivos. La respuesta es que contamos con innumerables ventajas que nos proporciona este formato. Para empezar, los blogs son muy fáciles de usar y la mayoría de plataformas son gratuitas. Por otro lado, es fácil también compartir blog. Es decir, yo puedo crear un blog con mis compañeros de institución o con otros colegas que compartan los mismos intereses. Una de las grandes ventajas de los blogs es que solo necesito una conexión a Internet para poder acceder a ellos. Puedo conectarme desde mi tableta, desde mi teléfono inteligente o desde mi ordenador. También puedo publicar en orden, lo que me permite buscar posts anteriores o recordar un momento específico. Por otro lado, una de las grandes ventajas es que puedo incluir otras herramientas. Dentro del mismo blog puedo incluir vídeos, puedo incluir enlaces a wikis y promover así la colaboración entre los usuarios. Un blog es muy fácil de organizar. Puedo dividirlo en categorías, en temas y además también puedo utilizar las etiquetas. Es decir, clasificar cada post, cada publicación dentro de mi blog dentro de una categoría, lo que a la larga va a facilitar la búsqueda y la recuperación de la información. Además, puedo enlazar mi blog o algunos de los contenidos de mi blog con enlaces permanentes, al archivo, a una hemeroteca o simplemente a otras páginas web o a otros blogs de interés. Ese es mi blog roll, es decir, los links que visito con más frecuencia o que me resultan interesantes tanto para mí como para los posibles lectores de mi blog. Un blog es interactivo. Puedo añadir comentarios, puedo ver cuánta gente lo ha seguido y ahora también lo puedo compartir con otras redes sociales. Es decir, puedo publicar en mi blog y compartirlo en Facebook, compartirlo en Twitter o repinear las imágenes de mi blog. Por último, otra de las ventajas que merece la pena destacar de los blogs es que permiten la redifusión web a través de la sindicación RSS y la agregación RSS, o lo que es lo mismo, Really Simple Syndication,
lo que me va a permitir compartir ese contenido por toda la web. Pero, ¿cómo podemos aplicar los blogs al contexto educativo? Es decir, ¿cuáles son los usos educativos de los blogs? En primer lugar, podemos organizar el discurso. Es decir, todo se puede clasificar de una manera muy organizada y, tal y como hemos explicado anteriormente, se puede recuperar de una manera muy fácil. Con los blogs también podemos fomentar el debate, ya sea por los comentarios que se incluyan en el propio blog o gracias al trackback, es decir, esa opción que me permite saber qué otros blogs o qué artículos me enlazan directamente con ese contenido. Gracias a un blog puedo construir mi identidad como autor. También puedo crear comunidades de aprendizaje. Puedo crear un blog de profesores, puedo crear un blog de alumnos, puedo crear un blog de la clase, puedo crear un blog institucional. Pero es muy importante que cuando cree un blog yo tenga un pacto de compromiso con la audiencia. Es decir, que actualice mi blog de forma periódica, que conteste a los comentarios, que cuide un poco el lenguaje que utilizo en mi blog. Por otro lado, también es posible utilizar el blog como una forma de apoyo para el aprendizaje virtual o e-learning. Tal y como hemos mencionado en la diapositiva anterior, al destacar algunas de las ventajas de los blogs educativos, los RSS me permiten documentarme, me permiten encontrar más información sobre un tema y redifundir el contenido de mayor importancia. Por otra parte, otro de los usos educativos de los blogs es contribuir a la alfabetización digital. En la siguiente diapositiva vemos una clasificación realizada por Felipe Zayas, catedrático de Educación Secundaria con especial interés por la integración de las TICs en la enseñanza de la lengua y literatura. Este mapa conceptual se basa en los blogs de aula, que pueden ser individuales o en grupo, es decir, realizados por toda la clase. Para poder entender el crecimiento e importancia de los blogs, es necesario entender el contexto que los rodea. Vivimos en una sociedad en la que el aprendizaje continuo es muy importante. Las fuentes son mucho más accesibles que nunca y lo que queremos es transformar la información en conocimiento. Vivimos rodeados de sistemas abiertos y nuestro reto es aprender a vivir en la incertidumbre. A veces también nos encontramos una sobreabundancia de fuentes y recursos y, por otro lado, todos nos encontramos sometidos al escrutinio público. En relación a este último hecho, es también importante destacar que ahora es un momento en el que tenemos que justificarnos y tenemos que dar explicaciones continuas. Tal y como hemos esbozado antes brevemente, tenemos varios tipos de blog. En primer lugar, encontramos aquel blog creado por el profesor, en el que éste sigue teniendo el rol de dirección. Por otro lado, están los blogs creados directamente por los alumnos. Y a medio camino entre ambos, encontramos los blogs grupales, en los que se produce la colaboración entre el alumnado y los docentes. A continuación, la autora de esta presentación sugiere una propuesta metodológica para la alfabetización digital a través de los blogs. Para ello, persigue reflexionar durante el mismo proceso de creación del blog e incluye diferentes conceptos básicos a la hora de crear este blog. En primer lugar, es necesario buscar, seleccionar, verificar, producir y compartir la información que hemos encontrado en la red. Vamos también a producir mensajes multimedia dentro de un espíritu crítico y reflexivo. Es muy importante también aprender y transmitir los valores del ciberespacio, así como ser capaces de identificar sus riesgos. Vamos a realizar prácticas orientadas en proyectos. Es decir, vamos a poner mucho énfasis en los procesos, en la creación. Por otro lado, vamos a trabajar desde un enfoque lógico-intuitivo. Y por último, frente a los cursos tradicionales en los que queremos aprender programas, lo que vamos a hacer es fomentar el qué, por qué y para qué. A la hora de programar el trabajo con los blogs, esto requiere una mayor preparación previa. Es importante tener claro qué queremos conseguir con el blog. Por otro lado, es fundamental que el profesor haya probado anteriormente las herramientas y recursos con las que se quiere trabajar. También es fundamental plantear de antemano qué criterios de evaluación o de feedback se van a seguir.
Si queremos crear un blog e integrarlo en un proyecto educativo, es necesario partir de una base. Para ello, consultaremos otros blogs y reflexionaremos sobre cómo aprender con ellos. Es fundamental también que el empleo del blog sea significativo, es decir, no podemos dejar llevarnos por las tendencias y usar un blog porque sí. Esta actividad ha de tener sentido. Es necesario hacer hincapié también en las maneras para enlazar con otros blogs, y tal y como se ha mencionado anteriormente, hay que definir los criterios de evaluación. Queremos centrarnos en un blog creado por el alumno, por lo que el profesor tiene que limitarse a un papel de guía, pero sin llegar a dirigir. Por otro lado, no podemos imponer ni el tema ni el ritmo. Pero lo que sí que podemos es fomentar que todos los estudiantes colaboren entre sí para crear una red de blogs. En esta red se incluiría también el blog del profesor. Pasamos ahora al trabajo práctico. Llega la hora de crear nuestro blog. ¿Qué pasos seguimos? Primero, elegiremos una plataforma. Para orientarnos, vamos a tomar como modelo el blog del profesor. Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, es importante tomar otros blogs de referencia y analizarlos a fondo antes de empezar con el nuestro. Vamos a crear también una lista de enlaces de interés, así como un contador de visitas y una búsqueda de referencias. No podemos fomentar la participación de los alumnos si el profesor no participa. Por eso es importante que éste comente y visite los blogs de los alumnos. Por último, y a modo de autoevaluación, analizaremos las impresiones y sensaciones causadas. Vamos a pasar ahora a hablar del blog académico, es decir, un blog centrado en una publicación que normalmente se da en un formato más tradicional. ¿Cuáles son las ventajas de estos blogs? En primer lugar, podemos gestionar la comunicación, tanto a nivel individual como a nivel grupal. La información estará clasificada de una manera mucho más organizada gracias a todas las herramientas que nos brindan los blogs. Las lecturas se realizarán de una manera mucho más actualizada, ya que la publicación es inmediata. Por otro lado, se tratará de una creación real, que va a ser expuesta a un público diferente, del que también se puede recibir un feedback. Es importante mencionar también que la publicación académica a través de los blogs va a ser o va a constituir un nuevo campo de publicación, ya que va a contrastar con las publicaciones tradicionales como los journals, que son de difícil acceso y limitada distribución. Por otro lado, vamos a poder crear nuestra propia identidad como autores. Además, se va a fomentar la transparencia de los procesos científicos y los procesos de investigación. Es importante también contextualizar la información de la red, así como analizarla, es decir, ¿es útil, es fiable, de dónde ha salido? Este blog académico se va a encontrar un contexto en el que surgen nuevas redes sociales y entornos de relación de manera continua. Por último, el contacto con los lectores va a ser directo, tal y como ya hemos mencionado antes. A pesar de estas ventajas o aportes del blog académico, es posible que aún encontremos cierta resistencia. Para muchos, el crear algo de forma tan abierta puede implicar un miedo a la copia, aunque como contraargumento podemos contar con la fecha y hora de publicación, así como otros datos asociados a esta. Muchos siguen considerando la publicación académica como algo muy elitista, por lo que es probable que estén en contra de esta publicación más abierta en Internet. Por último, es posible que nos encontremos con opiniones que aún ven las publicaciones en Internet como publicaciones de segunda clase. Pasaremos a continuación a comparar las publicaciones académicas realizadas en blogs y aquellas realizadas en un entorno más tradicional. En ambos casos encontramos que la importancia de las citas y las referencias es fundamental. La acreditación y el valor de una publicación viene dada por el resto de la comunidad científica, ya sea mediante corrección por compañeros, en un entorno más tradicional, o por filtrados que se realicen de manera colaborativa. En el entorno tradicional nos basamos de las citas y en el blog contamos con las licencias Creative Commons. Por otro lado, en los artículos encontramos siempre unas palabras clave, en la introducción, que bien pueden equipararse con el etiquetado característico de la red. Nos centraremos ahora en las diferencias entre estos dos entornos de publicación.
El objetivo en la academia es la publicación, mientras que con los blogs perseguimos compartir la información de una manera más divulgativa, es decir, poner esta información al alcance de todo el mundo. Mientras que las publicaciones tradicionales se dan en un entorno privado, con los blogs lo hacemos de forma pública. En el entorno académico nos centramos en los resultados de la investigación, mientras que en el blog la tendencia es hacer un mayor hincapié en el proceso. Los papers o artículos académicos tienen un tono mucho más formal, mientras que el blog será más personal y cercano. Por último, el público de un paper especializado va a ser muy específico y experto en la materia, mientras que el de un blog va a ser mucho más general. La publicación académica en blogs tiene muchas ventajas, la mayoría de ellas relacionadas con la flexibilidad y la posibilidad de ir modificando las propuestas sobre la marcha. Es importante recordar, como ya hemos mencionado anteriormente, que en la publicación académica en un blog nos vamos a centrar en el proceso y no en el resultado. A la hora de publicar en Internet, tenemos que tener en cuenta también unas reglas de juego. Por ejemplo, no está aceptado copiar contenidos, pero sí podemos reinterpretarlos. No está bien visto incluir fuentes sin mencionarlas, pero es deseable compartir recursos, etc. Si os vais a iniciar en la creación de blogs, aquí vamos a ver algunos consejos. Incluye textos breves, separa las ideas, utiliza fórmulas sencillas, escribe de manera concisa con titulares claros, incluye contenido en diferentes formatos, escribe de una manera más personal, enlaza tus fuentes y referencias, crea formatos nuevos, trabaja de una manera cercana, contesta los comentarios y críticas que se realicen en otros blogs, piensa mucho en el tipo de público que vas a tener, sé constante y paciente y crea contenidos útiles, recuerda el aspecto social del blog y, por último, diviértete. En la siguiente diapositiva, la autora de esta presentación destaca algunos de los valores positivos que aporta el blog. Encontramos la identidad y la responsabilidad, la colaboración, generosidad, socialización que se da entre los usuarios de estos blogs, la transparencia y credibilidad y el pluralismo de voces y la horizontalidad. Sin embargo, al mismo tiempo, estos valores también pueden constituir un arma de doble filo, ya que también tienen un lado negativo. Frente a la identidad, podemos encontrar casos de anonimato. Frente a la colaboración, generosidad, socialización del conocimiento, nos encontramos con gente que utiliza estos recursos para plagiar. Si bien confiamos en la transparencia y credibilidad de la mayoría de los usuarios, es posible que algunos pretendan suplantar la identidad de otros. Por último, encontramos en la red un gran pluralismo de voces y una horizontalidad que puede ser utilizada por algunos para la difamación. Partiendo de esos contravalores que acabamos de mencionar que pueden surgir de los blogs, la autora de la presentación, Tiscar Lara, antes de terminar la misma, menciona varios casos en los que los blogs se han visto inmersos en polémicas sobre el límite de la libertad de expresión. Normalmente, en estos casos, los autores han creado los blogs de manera anónima o han recurrido al plagio. Cabe preguntarse entonces dónde terminan los límites de la libertad de expresión, qué consideramos difamación o cómo actuar frente a estos casos de anonimato. Menciona también el caso de diferentes blogs que han servido como ejemplo de estas difamaciones. A continuación, vemos recogidos algunos de los casos que se mencionaban en la diapositiva anterior. Es importante establecer unos límites, por ejemplo, si se trata de menores. Mencionábamos un caso de un menor en cuyo blog criticaba a su instituto. También es diferente el caso de los periodistas, ya que ellos tienen protegido el secreto profesional. De cara al futuro, cabe preguntarse cuál es la solución a estos problemas éticos que surgen con la creación de los blogs. Nuestro reto, como educadores, ciudadanos, aprendices, es cómo seremos capaces de promover el uso libre y responsable del ciberespacio. Tiscar Lara termina con estas palabras su presentación. Gracias.